Vamos a continuar unos momentitos de silencio porque están entrando compañeros y mientras tanto, pues los que quieran acompañarnos con esta ofrenda de servicio. En el nombre del Padre, de la Madre y del Hijo, el Cristo, nuestro Señor, el amor, y de nuestros venerables maestros, que la pureza presida todos nuestros actos, en la palabra y en la mente, para servir con todo amor eternamente. Paz y amor a todos los seres. Estábamos con las felicidades del discipulado, la ley crística, y nos habíamos quedado aquí, donde teníamos ese enorme ojo y una mano. Empezamos hoy, más bien dicho, con el Evangelio, Jesús en boca de Mateo, que continúa diciendo: si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. Aquí también Jesús habla metafóricamente. Metafóricamente es importante, pues es imposible que un instructor espiritual cuerdo, y es que si no está cuerdo, no puede ser instructor espiritual, por eso puse el asterisco. Pero bueno, para tratar de explicarlo, Geoffrey Hodgson dice, es imposible con alguien que está fuera instruyendo en los asuntos espirituales, aconseje la mutilación de nada como medio de purificarse. No es esto lo que se trataba de explicar. Lo que pide es poner más atención a la mente, qué es lo que ocurre en la mente, dentro de nuestra mente, en relación con cerebro, cerebro-mente, y especialmente a los pensamientos indeseables y planes que hacemos y argucias que a veces también elaboramos, que se permite que surjan y que se desarrollen en la mente. El error, la estupidez, los prejuicios, el orgullo y la ignorancia pueden crecer constantemente en donde se les permite la libre expresión y la actividad incontrolada. Porque todo eso, si se le da la energía necesaria, si los recreamos y nos entretenemos en esos pensamientos, va creciendo, se van haciendo fuertes, se van haciendo poderosos, y al final no es uno que piensa en ello, es que ello ya piensa por uno y se disparan automáticamente. Una conducta externamente moral puede ser hipócrita, y dentro del corazón y la mente pueden existir vicios de muchas clases. Externamente la conducta, pues el individuo puede aparecer como que tiene una conducta moral, como que no se sale de los cauces de lo establecido por la religión o por la sociedad, y parece que, pero dentro de sí, en el corazón, entendido como corazón y mente, como el cuerpo mental y astral, kama manas, pueden existir esos vicios. Y cómo pueden contaminarse y volverse malignos, es ciertamente importante extirparlos. En cuanto les vemos un poquito la cosa, hay que ponerse a la tarea de transformar eso. Si no se hace así a tiempo, mucho del poder mental del hombre puede dedicarse perversamente a fines bajos y dañinos, lo cual habrá de traer sufrimientos kármicos, o sea,
hablando metafóricamente, eso simbolizaría arrojar al pecador a la gehenna. Porque ¿qué son los sufrimientos kármicos? Sino estar en el fuego ese del dolor, del desengaño, de la incertidumbre, de la incomprensión, por qué nos está sucediendo esto, por qué a nuestra familia, por qué a mí, sin comprender que esto es la siembra que hicimos en un momento u otro de nuestra evolución y que estaba ahí esperando. Simbólicamente la gehenna un estado de aflicción, tal como el cielo es un estado de felicidad, de bienestar. Cuando estamos bien, ¿no? Que todo se traduce en un bienestar familiar, personal y tal. ¡Oh, qué bien! Es como si estuviésemos en el cielo. Y lo decimos comparativamente hablando. Por tanto, hay que hacerle cirugía a todo hábito mental indeseable o a una parte de la configuración del hombre. El bisturí del cirujano más bien simboliza, la voluntad acerada que extirpa de la mente y de la conducta, entre comillas, los órganos enfermos y los tumores mentales. Por eso es un símbolo. Esta analogía puede ampliarse más todavía. Por ejemplo, el orden y la técnica de la sala de operaciones, que sabemos externamente, físicamente, que debe de haber un orden perfecto, los instrumentos que han de usarse en la operación tienen que estar muy bien puestos, colocados, reconocibles, tiene que haber una higiene extrema, etcétera, ¿no? Estos pueden servir de ejemplos del método ideal de imitar en lo espiritual, en lo interno de nosotros, la calma. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque para hacer un cambio de la clase que sea, uno no lo puede hacer desde el apresuramiento, el atolondramiento, la prisa, ay, 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 ay. No, la calma, respiremos, veamos qué es lo que está sucediendo, reconozcámoslo para poder hacer algo que verdaderamente sea productivo, útil y transformador. Entonces hemos de imitar la calma y la destreza y la precisión de un cirujano. Que ya, por poner un ejemplo, me he visto, claro, esto se me ha producido, esta cosa, esta sensación, este malestar, es debido a que hay algo en mí que es de la naturaleza de la envidia. Voy a poner, por ejemplo, de la envidia o de cualquier otra cosa. Y entonces, ¿qué hay que hacer contra eso si se tratase de un movimiento de envidia? Pues empezar a poner contento y alegría por el bien que está recibiendo otra persona, por cómo le van las cosas de bien. Oye, pues mira, pues que le vaya bien, me alegro de que le vaya bien. Y todo esto que se ha movido en mí no tiene que ver con mi verdadera naturaleza, no, que vaya bien, que esté bien, que todo el mundo esté bien. Y hay que cambiar esas formas de pensar. Y he puesto este ejemplo como podrían ser otros miles. Cada quien tenemos que descubrir qué puede haber todavía en nosotros, que haya que transformarse. Sigue diciendo Geoffrey Hodgson, estas declaraciones de Jesús indican ciertas cualidades de carácter, cierta condición mental que puede definirse como de justicia categórica, una completa dedicación a la tarea de corregirse uno a cualquier precio. Bueno, ya hemos visto que a cualquier precio no significa cortarse la mano y quitarse el ojo, no, sino a cualquier precio relacionado con nuestro propio carácter. Es decir, si vamos de blanditos y decimos, bueno, pero es que somos humanos y ya sabemos que la humanidad y somos así, ya lo haremos, bueno, pues ya llevamos así no sé cuántas cientos de encarnaciones, Y que si nos vamos justificando vamos a hacer muy poquita tarea. Y se refiere a esto, hay que ponerse firme.
Los que quieran y puedan seguir la enseñanza de Jesús, esas enseñanzas, no deben prescindir absolutamente de nada de lo que purifica el alma e ilumina la mente. El máximo de integridad y plenitud y sinceridad son esenciales para lograr buen éxito en la higiene mental. Y bueno, el cuadrito me venía bien cuando lo puse en su momento. La integridad es hacer lo correcto, aunque nadie nos esté mirando. Porque no se hace para que nos lo valoren y nos lo agradezcan y nos halaguen y todas estas tonterías. Sigue diciendo Jesús, también se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pero yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en el caso de fornicación, la expone a cometer adulterio. Y el que se case con una repudiada comete adulterio. Aquí Geoffrey Hodgson dice, estas palabras, si han sido bien traducidas y no se han alterado con el paso de los siglos, y lo puse en color porque seguramente han sido muy alteradas, porque con el paso de los siglos y ha habido muchos intereses en que las cosas fuesen de la condición de esta civilización tan extremadamente machista, paternalista, etcétera, ¿no? Ello ofrece un punto de vista sobre el cual cada persona, en la etapa actual de la evolución, no todos están preparados para ello, pero esto está dirigido a los estudiantes de teosofía y a toda persona interesada en el conocimiento de sí mismo, mayormente. Entonces, cada persona en estas condiciones debe tomar su propia decisión, después de evaluarla, después de pasarla por el cernidor, el discernimiento, y entonces actuar como le parezca que es más apropiado. La calidad del pensamiento debe ser justa y directa. Es muy fácil ser injustos y lo somos casi siempre porque casi siempre desconocemos la mayor parte de la información real y de los motivos de las personas, de sus condiciones, del por qué han llegado a aquello, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil ser verdaderamente justos. Las actitudes y circunstancias maritales han ido cambiando mucho con el tiempo, con los siglos, en las últimas etapas y tal, pero aún así hay mucho de hipocresía en las relaciones. Estas palabras debieron sonar algo revolucionarias en aquellos tiempos, pues echan toda la responsabilidad sobre el varón en esos casos maritales, pero no le echan la responsabilidad así tan firme en ciertos aspectos. Aquí le echan la responsabilidad porque dice, si la repudias, puede ser causa de que ella no tenga más solución que ir con otros hombres, porque no tenían amparo ninguno, y eso ha durado durante siglos. Estaban al cargo primero de la familia, el padre y tal, luego pasaban al cargo del marido y de la familia del marido. Y si perdían eso, como por ejemplo pues quedarse viuda, pues no tenían amparo de nada. Y esto hace 4 días y todavía hay países en que esto sigue, persiste así. Entonces, claro, nosotros hemos de ser muy prudentes a la hora de emitir cualquier idea, cualquier pensamiento acerca de alguien. Sin embargo, los tiempos modernos dicen que la responsabilidad es compartida dentro de la libertad de actuar y juzgar, en parte. Sigue diciendo, habéis oído también que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque Él es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es
escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Y esto, bueno, pues yo en mis tiempos lo había leído no sé cuántas veces, pero se me quedaba en la superficie, como tantas y tantas otras cosas. Luego con los años, pues bueno, uno va aprendiendo y va haciendo sus procesos y ya se lee de otra manera, ¿no? Hay costumbres en algunas personas y sobre todo en algunos países también que por cultura, tranquilo, tranquilo, yo te prometo que todo va a ir bien. ¿Y tú qué sabes si va a ir bien o no va a ir bien? Nadie puede hacer esas afirmaciones. Y el yo te prometo es como un grado menos que yo te juro, pero tiene su importancia hacer promesas. En principio, las promesas hay que cumplirlas sin haberlas hecho. Es decir, uno tiene que cumplir lo que es correcto sin haber prometido que va a hacer lo que es correcto. No juréis en modo alguno, ni por el cielo, esos juramentos, ¿qué tal? Porque el cielo, es decir, los procesos superiores, los planos superiores, donde el ser humano en general supone que están los seres divinos, Dios, o como los quieran llamar, los ángeles, porque esos lugares elevados, elevados en el sentido vibracional, los planos elevados, son el trono de Dios. Y así dicho en estas escrituras. Ni por la tierra, porque es escabel de sus pies. Escabel es ahí donde se ponen los pies, en el banquito ese de reposapiés de las iglesias, o donde uno se arrodilla y tal, se llama escabel. Ni por Jerusalén, porque en el sentido interno esa es la ciudad del gran rey, y en el sentido puramente humano, ese es el corazón, con mayúscula, en Budi, la ciudad del gran rey de cada ser humano, el templo. Y tampoco jures por tu cabeza, te juro por mi vida que tal y que cual, que tal y que cual. Hoy, ¿cuántas veces habremos oído cosas de estas naturalezas? Y sigue diciendo, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. No podemos jurar por nuestra vida, ni por nada, ni por nadie, porque no tenemos derecho a poner en juego eso. No nos pertenece, nuestra vida no es nuestra. La vida divina que somos es vida divina porque lo es por propia naturaleza. Y todo el resto no es lo que somos y son los trajes con los que hemos sido revestidos para poder hacer todo este proceso de la evolución de la conciencia. No podemos maltratarlos ni jugarnos nada, etcétera, etcétera. Son asuntitos que parece que pasan como muy rápido o pasamos por ellos como muy rápidos, pero deberíamos de considerarlos meditativamente, ¿no? ¿Qué significado tienen? Y verlos qué tienen que ver con uno mismo. ¿Esto qué tiene que ver conmigo en mi interior? Sea vuestro lenguaje, sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del mal. ¿A que os gusta el retratito, la foto? Jesús, el gran reformador, ataca indudablemente las actitudes cristalizadas, los rígidos hábitos nacionales de pensar y sus costumbres, buscando liberar a los hombres de estas restricciones. Ataca así la raíz del error, cercena las complicaciones y afirma la importancia de la sencillez. La gente necesita ser fiel a su palabra,
Si dice sí, debe querer decir sí, verdaderamente. Y si eso implica que ha de cumplir con algo, debe de estar seguro de ello al decir que sí, porque es un compromiso. Y si dice no, ha de ser íntegramente recto en su negativa y debe estar seguro de que aquello que ha dicho, a lo que ha dicho no, esto no lo voy a hacer, por aquí no voy a pasar, en esto no voy a transigir, debe de hacerlo después de haberlo meditado y reflexionado, pasado por el cernidor, porque una vez que diga que no, debe de ser coherente con ese no. Sinónimos, y el otro día salía la palabra, ¿no? Sinónimos: fidelidad, lealtad, nobleza. También aquí ponen la confianza, la franqueza y la honestidad, en el mismo diccionario etimológico. Sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson: puede que semejante modo de ser provoque hostilidad, pero todo portador de la luz debe dar la verdad, pase lo que pase. Y aquí puse de nuevo un asterisco. Debe dar la verdad, debe decir la verdad, pero si la verdad no puede ser dicha, debe callarse. Decir siempre la verdad puede en muchos casos implicar un descaro. En otros casos puede implicar decir una verdad que puede causar más daño que bien. Son verdades relativas. Hay que decir siempre la verdad, pero no hay que decir todas las verdades. Es decir, que esto nos lleva a otro aspecto. No hay que mentir nunca. Por lo tanto, habrá que callar mucho. Esto puede aplicarse también a la vida interna del hombre y a su búsqueda de la verdad. Pues la exactitud, la integridad y la sencillez de corazón son esenciales para triunfar en el proceso en el que estamos implicados del desarrollo de la conciencia. Para triunfar en las cosas mundanales no va a ser así, porque unas veces las cosas irán bien y otras no irán tan bien. En ello hay implicadas la ley de la evolución, la edad interna, el karma, etcétera, etcétera. Así que no está hablando de ese triunfo externo, sino para triunfar en el proceso en el que estamos implicados de esta transformación interior. En el cuadrito este que encontré en su momento también me pareció que era importante. A veces son mensajes muy cortitos, pero son mensajes para la meditación. El amor a la verdad no es sino un impulso del alma, porque es de la verdad con mayúscula, del alma interior. Aquí también esta alma tendría que estar escrita con mayúscula, que despierta y que comienza a intuir el sentido profundo y bello de la vida. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Eso es la ley del karma, que la gente la tomó al pie de la letra externamente y dijo: ahora vas a ver tú lo que te voy a hacer yo. Y seguimos así después de unos miles. Pues yo digo que no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Bueno, Jesús dice, emplea aquí el método de enseñar por antítesis y vuelve a dar consejos contrarios a las normas de conducta basadas en la ley mosaica. La ley mosaica de Moisés es en el Antiguo Testamento, donde decía lo de ojo por ojo y diente por diente, sin clarificar. Y si lo clarificaba hace siglos que lo quitaron,
de que ojo por ojo y diente por diente significa la ley del karma. Aunque lo hubiesen llamado ley de causa y efecto, daba igual, el nombre no necesariamente viene del sánscrito y en el Antiguo Testamento probablemente no se habría explicado con esta palabra, pero se habría podido explicar perfectamente bien. Por eso digo que es posible que lo rectificasen. Es evidente el contraste y hasta la incompatibilidad entre la reacción natural y lo que Jesús indica de poner la otra mejilla. El cuadrito también es significativo, ¿verdad? Dentro de lo corriente, cualquier clase de represalia no solo es permitida, sino deseable. Y la mejor defensa, se dice, mucha gente lo dicen, es el contraataque. Bueno, la gente dice, yo tengo derecho a defenderme y como me ha dado, pues le doy, y si puedo le doy más fuerte. Pero las leyes de la vida espiritual estipulan lo contrario. Las leyes de la vida espiritual. Estamos implicados en ir haciendo estas transformaciones que permitirán el desarrollo de nuestro potencial espiritual. Por lo tanto, a nosotros sí que nos compete el tema de que las leyes de la vida espiritual estipulan lo contrario. Y uno tiene que poner el oído y decir, vale, y esto me habla a mí. No solamente aconsejan no defenderse ni desquitarse. Es difícil, ¿verdad?, no defenderse cuando uno es atacado. Tenemos que observar que cuando se trata de egos jóvenes, si somos egos jóvenes, defendernos y desquitarnos será el impulso interior por naturaleza, básico. Si somos no tan jóvenes, el impulso interior todavía tendrá fuerza, pero habrá ya un desarrollo mentoemocional y la capacidad de pensar, bueno, pero venga, va, a ver, tan fuerte no es esto, tan importante no es esto. Uf, pero me han dado unas ganas de darle, pero bueno, va, venga, que no es por ahí donde lo tengo que resolver. Y si es un ego que es más maduro, entonces no se le pasa ya ni por la cabeza ni por el corazón ni defenderse ni desquitarse. Y en este caso la enseñanza de Jesús dice, sino que parecen recomendar algo que invita a una repetición del ataque. Pero entendido literalmente, poner la otra mejilla, a mí me vienen y me dan por aquí. Y yo voy, y como lo he entendido literalmente, pero no he comprendido nada de lo que significa realmente esto, voy y le pongo la cara así. Y esto es una provocación, chicos. Si me dan por aquí y yo hago así, voy de chula. Y es una provocación. Y esto no hay que hacerlo. Es poco inteligente. Es poco inteligente. Entonces, lo que significa esto es estar tranquilo, estar pausado, respirar, darse el tiempo. Aquello, en términos muy conocidos, dice cuenta hasta 10 y si no es hasta 20, que se baje si es que se ha movido algo dentro, que se baje, date tiempo y entonces no habrá esa reacción agresiva que sería una vuelta de defensa y contraataque. Todas estas cosas se han de reflexionar y ver dónde estamos. Uno ha de preguntarse a sí mismo, bueno, ¿yo dónde estoy respecto a mi propio momento evolutivo? Cuando alguien me molesta, me ofende o me ataca o lo que sea, ¿qué se me mueve o no? Y si se mueve algo, ¿de qué naturaleza es? Y entonces estar atentos para cuando vuelva a pasar, estar con esa atención puesta en qué es lo que se nos mueve, para reconocer de qué naturaleza es lo que se mueve y cómo hay que tratarlo en nosotros.
como hay que tratar lo que se mueve en nosotros. Lo que ha venido de fuera es el escenario donde se ha producido algo que nos permite que lo de dentro se mueva y lo podamos reconocer. Es importantísimo. Y cuando realmente nos damos cuenta de esta cuestión, incluso estamos agradecidos de menos mal que me acabo de dar cuenta del trabajito que todavía tengo que hacer conmigo. Sin este movimiento exterior, yo no tendría la oportunidad de darme cuenta. No tendría la oportunidad de que se me removiese algo. Y cuando digo yo, lo estoy poniendo ahora en primera persona porque nos lo podemos aplicar a cada uno de nosotros, cada uno a sí mismo, que es lo más aconsejable, ¿verdad? Como las máximas del Sermón de la Montaña, que sigue, estas enseñanzas todavía son las del Sermón de la Montaña después de las bienaventuranzas. Esta clase de ideas se ofrece a los que se inclinan hacia la espiritualidad y anhelan la conciencia superior. Los que todavía no están en estos asuntos pasan de todo esto y no quieren ni que les hablemos de ello, ni quieren saber nada, y hay que respetarlo. Anhelan la conciencia superior y especialmente aquella armonía interior y exterior que es esencial para ello. Filosóficamente, ningún hombre es nuestro enemigo y todos los hombres son instrumentos y agentes de la ley kármica. De esto hemos estado hablando en el aperitivo o la merienda que hemos dicho antes de empezar. ¿Recordáis? El que piensa así no se resiente de los ataques, sino que sosegadamente los reconoce como producidos por él mismo. Sea en el momento que sea, ha producido causas para esto. Sabe que si devuelve la ofensa y con ello aumenta la violencia, está simplemente prolongando la enemistad y dificultando más una reconciliación, porque le va añadiendo leña al fuego. El que se deja llevar por la provocación y además devuelve la ofensa por responder a esa provocación, está cometiendo un grave error. Esto, si todavía nos ocurre, dirigiéndonos a los que estamos implicados en este proceso, debemos de tratarlo cuanto más pronto mejor. Entiendo que ya muchos ya no nos dejaremos llevar por provocaciones, sino que respiraremos profundamente, observaremos qué es aquello y lo trataremos con la tranquilidad y en la debida forma que cada ocasión y cada situación necesitan. Es esencial disciplinarse en no reaccionar a las tensiones externas y en mantener un equilibrio interior bajo todas las circunstancias, pues así se establece una perfecta armonía para regir el pensamiento y la conducta. Así, el aspirante permanece en calma, sin alterarse y sin querer desquitarse ante cualquier asalto a la fortaleza de su conciencia interna, manteniendo semejante muralla de calma filosófica. Su ciudadela es inexpugnable. Nada ni nadie nos puede producir un estado de desasosiego que nos haga salir de un estado de armonía. Es claro que esta amonestación es un consejo de perfección demasiado elevada para la mayoría. Y solo un adepto, fijaros, un adepto es de cuarta iniciación, solo un adepto puede aplicarla plenamente. Pero la palabra plenamente aquí es un indicador. Solo un adepto puede aplicarla plenamente.
Pero nosotros, aunque no la podamos aplicar todavía plenamente, porque no somos adeptos, sí debemos de tratar de irla aplicando cada vez a grados mayores. Esto es así porque la persona corriente no ha encontrado su propio centro de existencia y de conciencia. Y la persona corriente ni siquiera lo concibe todavía. Pero el aspirante, y aspirantes somos todos los que estamos en estos asuntos, pero el aspirante hace de este consejo su objetivo principal. Dice, yo tengo que transformar todo mi carácter. Como nos decía Jaime, el primer teósofo que conocí hace tantísimos años, si algo hay de bueno, hacedlo todavía mejor. Si hay algo en vosotros que todavía no es bueno, hacedlo bueno. Convertidlo en bueno, transformarlo. Cuando empieza a aplicarlo, se le va facilitando más la calma interior y el dominio de sí mismo, y con esta mayor calma y mayor dominio de sí mismo, cada vez tiene más y mejores herramientas con las que seguir el proceso de autotransformación. Es un círculo virtuoso. Lo uno ayuda al otro y lo otro sigue ayudando de más en más a esa transformación. No, pero no es tan importante. Y como han hablado, pues sale aquello de favor de alejar esta ventana. Madre mía. Contrariamente a su significado aparente, el versículo 39 no implica debilidad. Se ve Ha verde. desaparecido la diapositiva. ¿Ha desaparecido? Sí, ha salido el cuadro verde. Vale, pues un momento, Dejar de compartir. Sí, ya lo digo bien. Vale. Contrariamente a su significado aparente, el versículo 39 no implica debilidad ni sometimiento a un supuesto enemigo externo, sino que más bien indica que para triunfar es esencial una mente fuerte, no una mente dura, que a veces se confunde. Fortaleza por dureza. Pero no se trata de dureza, se trata de fortaleza porque uno cada vez ve con mayor claridad qué es cada cuestión. Y se requiere y es esencial un perfecto dominio de sí mismo. En yoga, que es Raja Yoga, se reconoce que el centro humano de existencia es inseparable del espíritu universal. El centro humano en cada uno de nosotros, fijémonos bien lo grande y lo importante que es lo que dice aquí en pocas palabras. El centro humano de existencia de cada uno de nosotros es inseparable del espíritu universal, del espíritu uno. El yogi, el verdadero yogi con mayúscula, no un profesor de Hatha Yoga, sino el verdadero yogi, trata de experimentar esto con plena conciencia. Es decir, es un discípulo que ya está en unos niveles de desarrollo de su discipulado y que se está acercando más a la experiencia de la plena conciencia de este estado de espíritu universal, esa realización de sí mismo.
es un estado de la conciencia. Esto le ayuda mucho, hablando del yogi, porque al realizar su unidad con el espíritu universal, unidad de conciencia con el espíritu universal, entra a participar de su calma dinámica y de su armonía activa. Por tanto, ningún verdadero yogi dejaría que se introdujera la discordia en el campo de su conciencia. De ahí que no reaccione a las perturbaciones que vengan de fuera, ni a las que surjan de su propia psique, si todavía surge algo desde su propia psique, sino que simbólicamente solo presenta la otra mejilla, porque no responde, no reacciona, no reacciona, no se defiende, no ataca, no. Dice, bueno, pero ¿cómo es que esta persona no se mueve, no hace nada y tal? Porque está en una situación de conciencia, en un estado de conciencia en que eso ya no le interesa y no anda por ahí, por esos lares. También, desde el punto de vista puramente práctico, este modo de proceder resulta ser el más prudente. La armonía es verdad y el asalto es error. Si al error no respondemos con más error que lo vivifique, que lo alimente, la verdad acabará prevaleciendo. El hombre sabio, establecido firmemente en esta creencia, la verdad acabará prevaleciendo si yo no nutro todo lo que es de un orden inferior. El hombre sabio, establecido firmemente en esta creencia, responde a la discordia con armonía y guarda silencio. No hay que hablar, hay una tendencia muy grande a defenderse, aunque sea verbalmente. Sí, pero si yo no quería decir esto. Sí, pero es que tal. Y vamos dándole vueltitas a las cosas y mareando la perdiz. Aquí se dice marear la perdiz. No sé cómo se dice al otro lado del charquito, pero viene a significar eso, ¿no? Darle vueltitas al contenido mental. El método, pues, consiste en retirarse al centro de equilibrio perfecto en nuestro corazón, tan pronto como sobreviene una discordia, ya sea interior o exterior, y mantenerse allí. En silencio. Practicando esto con regularidad se establecerá el hábito y al fin la armonía interna y la serenidad externa se convertirán en naturales e instintivas. Este es el ideal yógico, uno de los más difíciles de alcanzar. Pero vamos hacia ello y hay que ir con persistencia. Sin embargo, cuando es amenazada otra persona o grupo, la situación cambia radicalmente. Entonces se aplica otra ley y otra regla que puede describirse como de protección y defensa nacidas de la compasión e idealmente libres de pasión. Salir en defensa de los que son injustamente atacados. Esto está en la escalera de oro. Salir en defensa de los que no se pueden defender a sí mismos, sea por hambruna, por epidemias, como es el caso, pero que siempre las ha habido en otros lugares del mundo, las hay siempre, son endémicas. Salir a los que no pueden defenderse porque son niños, porque son enfermos, porque son ancianos, porque son impedidos, etcétera, etcétera. En tales condiciones que afectan un principio o el bienestar de otros, lo correcto está indicado en el consejo de Sri Krishna a Arjuna.
cuando le dice pelea. Pero aquí hay que entender qué significado también tiene esto y cómo se puede aplicar esta defensa. Defender a los que son injustamente atacados practicando la violencia no es defender nada, es añadir más dolor al dolor del mundo. Así que hay que comprender muy bien las leyes universales. Debemos llegar a comprender muy bien cómo es la evolución humana y debemos entonces poder aplicar todas estas cuestiones, aplicar esa otra ley de defensa de los que son injustamente atacados, de los que no pueden cuidar de sí mismos, etcétera, sin que sea por medio de la violencia. Si bien uno puede ser relativamente indiferente y pacífico en defensa de sí mismo, dice esto aquí Geoffrey Hodgson, son sus palabras, no puede ser pacifista ante las necesidades de otro, idealmente. Y claro, aquí hay que tener en cuenta el momento evolutivo en el que estamos. ¿Cuál es nuestro Dharma en el momento actual? Si habéis leído el pequeño librito Dharma de Annie Besant, que explica qué es el Dharma, cómo es esa ley y cuál es el significado de Dharma. Y en algunos lugares, ella lo repite en varios lugares de ese pequeño librito, ella dice, Dharma es el proceso de la ley que nos ha traído hasta aquí, hasta este momento, y el siguiente paso a dar. Entonces uno debe de conocerse, debe de saber en qué momento de su evolución está. Si ahora es el momento de salir a manifestarse con el palo, o si ahora es el momento de laborar por el bien común desde otra situación y desde otro estado. Y uno tiene que decidir. Esa es parte del libre albedrío, reconocer su propio Dharma en qué es lo que yo debo de hacer ahora, no ayer, ni mañana, ni en la próxima existencia, sino ahora. Y debe reconocer cuáles son sus tendencias y si esas tendencias a salir con el palo ya deben de ser transmutadas y aplicar ahora su energía al bien común desde un estado de armonía y de paz. Porque se puede elaborar para el bien común sin el palo. Si uno responde desde el sentimiento de injusticia y que hay que salir y que hay que defender y que si hay que coger las armas, hay que coger las armas y tal, uno debe de saber que estará alimentando la violencia con mayor violencia. Y eso es así, porque es una ley universal. Y por orden de vibración, la vibración que emanamos alimenta las del mismo tipo y estará retroalimentando lo que ya venimos viendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Violencia, más guerras, no se acaban las guerras y tal. Solamente se sale de las guerras aquel que reconoce estas enseñanzas, las aplica a su propia existencia, hace una transformación y a partir graduadamente de esa transformación cada vez labora más desde sus propios espacios de paz y de armonía. Porque el que vive en paz y vive en armonía, vibra, emana paz, emana armonía y esa vibración repercute en los demás en la medida que sea. Y quizás no verá grandes resultados, pero no nos quepa duda de que nuestras vibraciones de paz y de armonía están beneficiando al mundo, porque esa es la ley. Y aunque veamos que sigue habiendo guerras,
esas no son las que nosotros hemos de alimentar. Porque a lo mejor hay que ir allá, ¿no? Por lo que veo. Cerrad los micros, por favor. Sigue diciendo Jesús por boca de Mateo. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, lo que sea, déjale también el manto. Un verdadero aspirante al discipulado no pleitea en su propia defensa, por muy injustamente que sea atacado. En su propia defensa. Sabe que a la postre prevalecerá la verdad, sea lo que decreten los jueces terrenales. Sabe también que la adversidad aparentemente inmerecida producirá siempre buenos frutos, aunque él no los busque. Además, él jamás desea posesiones. Para él, túnica o manto constituyen parte del ropaje transitorio para el cuerpo físico, el cual no es otra cosa que un vehículo que la naturaleza, las leyes de la evolución, le ha prestado. Con esta realización supera todo afán de poseer bienes mundanos. Sin embargo, cuando injusta o ilegalmente se priva a otro de su túnica o manto, reconoce que está en el deber evidente de defender a la víctima y ayudarla y cooperar con la ley a la captura del criminal. Es decir, que no sale en defensa de sí mismo, pero sale en defensa de los que son injustamente abandonados, atacados. Y su compasión le llama a actuar constantemente allí donde pueda ayudar. Es sensato, porque sabe que no puede acudir a todas partes, y lo hace a donde alcanza. Pero todo es aprovechado por la ley superior. Jesús mismo apoyó la ley cuando denunció a los que profanaban los sagrados recintos del templo, vendiendo allí mercancías para lucrarse. Esto desde el punto de vista de la historia externa, si es que ocurrió. Desde el punto de vista de la historia interna, ya sabemos que los mercaderes están dentro de nosotros. Esto envuelve un principio importante que se relaciona con la intromisión de lo espiritual en el dominio de la política y del comercio con indignos fines de lucro. Bueno, la religión, lo comercial, la política han estado trabajando juntitos durante siglos porque les ha venido muy bien a todos. Con demasiada frecuencia se olvida este principio y hasta se viola flagrantemente por los jerarcas religiosos del mundo. Y sigue diciendo Jesús, y al que te obligue a andar una milla, vete con él 2. Aquí también lo que Jesús recomienda es más bien una actitud mental que un gesto visible. El egocentrismo agudo puede moverlo a uno a rehusar andar una milla, excepto por placer o por ganancia personal. Y uno de pronto así dice, es que no tengo ganas. Bueno, no tengo ganas ya de hacer esto, no tengo ganas de ir aquí, no tengo ganas de ir allí. Y a veces, incluso en las relaciones familiares, uno funciona por las ganas o las desganas sin darnos cuenta de que hemos de trabajar y laborar para que el bienestar familiar se produzca de una manera armónica.
Y cuando miembros de la familia dicen, oye, pues ¿por qué no vamos a tal? ¿Por qué no damos un paseo por cual? ¿Por qué? U otras cuestiones. A veces no lo haríamos en aquel momento, pero hemos de decir, oye, pues sí, pues venga, ¿tienes ganas de ir? Pues vayamos. Y uno ha de trabajar por hacer el bienestar y la felicidad de los que nos rodean más próximos, porque si pretendemos hacer felices a los que están lejos, fracasaremos. Nuestro deber primero está con los que están cerca y recordemos que son nuestra familia kármica. La de sangre es nuestra familia kármica y que ahí tenemos muy buen trabajo que hacer para el desarrollo de la conciencia, con muchas oportunidades. Y la foto me encantó. Aquí un caminante, podría ser Jesús, caminando con otro caminante que podría ser Hitler. Los que hayáis conocido el asunto este de las constelaciones familiares, sabéis que fueron puestas en marcha por Bert Hellinger. Era de nacionalidad austrohúngara. No sé exactamente, el sitio no lo recuerdo ahora, pero creo que era austríaco. Él, en los primeros años de todo este desarrollo del tema de estas constelaciones familiares, estuvo viajando por muchos lugares y países, pero en Alemania no lo querían por cómo estaba él presentando las cuestiones. En una ocasión les dijo, Alemania no estará en paz y no vivirá en paz hasta que empiece a mirar a Hitler como a un ser humano, sin importar lo que hizo, que de eso ya se ocupan otras cuestiones, otras leyes. No sé las palabras exactas, pero les dijo. Entonces no lo querían mucho. Pero al cabo de los años, muchas de aquellas gentes que lo habían rechazado se dieron cuenta de que tenía razón, porque todos esos rencores que habían estado alimentando llevaban años, ya llevaban décadas de alimentar aquellos rencores y aquellos odios por lo que había sucedido a causa de aquel personaje, tenían que reconciliarlo en sus propios corazones. Y entonces también de paso se reconciliaron con Bert Hellinger. Sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson, la disciplina de desarrollar el desinterés a la cual se somete el aspirante va disolviendo gradualmente, recordemos que las cosas no son a saltos, que son graduales, va disolviendo gradualmente los rasgos separativos del egoísmo. El desinterés se va arraigando, va tomando cuerpo en nosotros, se va arraigando profundamente como atributo de la conducta y de la actitud del aspirante. A una persona mundana puede parecerle que esto es innecesario e incluso indeseable, pero es de la máxima importancia para el aspirante espiritual desde el momento mismo en que pone sus pies sobre el antiguo y angosto sendero. La disciplina de desarrollar el desinterés. La actitud de defenderse, afirmarse, enriquecerse e insistir agresivamente en derechos supuestamente personales ha ido vigorizándose a través de centenares de vidas en todos nosotros. Y en efecto ha sido necesario para el fortalecimiento de la individualidad y la vida familiar hasta este momento de la evolución de cada uno de nosotros. Ha sido necesario, si no, no habríamos salido de las cavernas y no habríamos llegado hasta esta etapa. Pero cuando se entra en el sendero, tienen que deshacerse y disolverse
todas estas excrecencias del pasado. Ese es el significado de estas enseñanzas del Señor, aparentemente difíciles, pero absolutamente imprescindibles. Sigue diciendo Jesús: a quien te pida, da. Al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. En las ideas de dar y prestar está involucrado un sentido de posesión personal, porque creemos que damos de lo nuestro, yo doy de lo mío, pero en realidad no hay nada que sea nuestro, no hay nada mío. La idea de que se posee algo que puede darse o prestarse. En todas las cuestiones del mundo, este sentido tiene buenas bases, porque hasta incluso para esto, poder comprenderlo correctamente, debemos de desarrollar un alto grado de discernimiento. Ser generosos y ser dadivosos no significa dar sin ton ni son, sin saber a quién, ni cómo, ni por qué, ni para qué. Sí, hay que desarrollar discernimiento. Pero en el sendero hacia el adeptado debe desaparecer el sentido de posesividad personal. Somos usufructuarios de todo lo que poseemos. Es temporal, sí, es mío en este momento, en esta etapa de mi vida. Hay algo que es mío, pero mío temporalmente. Soy usufructuaria durante el tiempo que la vida, que la ley me permita tener esa cosa, ese objeto, o esa familia, o este cuerpo. Soy usufructuaria del cuerpo. Está prestado. Tengo que respetarlo, tengo que tratarlo lo mejor que comprendo, pero lo voy a tener que devolver. En cuantito se me reclame, lo tengo que devolver, porque ni siquiera esto es mío. ¿Qué es entonces lo que sí que es nuestro, verdaderamente nuestro, y no nos puede ser arrebatado? La vida divina, que es lo que somos. Esa es la única realidad. La vida divina, eso es lo que somos. El neófito, que somos todos nosotros, necesita estar continuamente repudiando el egoísmo sobre el cual se basa la posesividad. En su pensamiento más íntimo, en los profundos rincones de su mente, analiza todas las consideraciones mundanas y ve que tiene que renunciar a considerarse separado de todos los demás hombres y considerarse separado del universo en que viven todos. Lo siente de tal modo que la identidad espiritual con la esencia íntima del cosmos va convirtiéndose para él en una verdad realizada, en un hecho obvio de la existencia. Y entonces el aspirante cada vez tiene un estado de conciencia más cercano a esa identidad, a esa fusión espiritual con la esencia íntima del cosmos. Pero primero nos hemos de identificar, fusionarnos con nuestro yo real internamente hablando. De ahí en adelante atiende con naturalidad toda petición de dádiva y de préstamo, aunque en cierto grado acorde con lo que le dice el sentido común. ¿Qué puedo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Aunque sea usufructuaria de esto, de lo que tengo, pero ¿qué es lo que tengo? ¿Y qué es lo que no tengo? Cuando ha llegado a este punto le queda ya muy poco del sentimiento de que él da o él presta algo. El que se ha liberado de su acentuada yoidad sabe que él mismo no es sino un administrador de bienes que están a la disposición de todos. Se requiere mucho discernimiento, desde el principio hasta el final, como dice a los pies del Maestro.
Y sigue diciendo Jesús, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien y rogad por los que os persigan y por los que os maltraten, para que seáis hijos con mayúscula de vuestro Padre Celestial, para que realmente seamos la expresión de la divinidad que hay en nosotros. Ese Padre Celestial, ese superior, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover ese agua sobre justos e injustos. En estos versículos Jesús eleva el ideal desde su aplicación a los actos y bienes materiales hasta una elevada actitud de la mente y del corazón. El neófito ha de ir impregnándose con el ideal del desinterés y la identidad de todo cuanto existe, no solo en los aspectos de su vida física, sino en sus pensamientos e intenciones más profundas y secretas. Cuando se logra tal cosa, las enseñanzas del Sermón de la Montaña se convierten en manifestaciones perfectamente naturales y espontáneas del estado de conciencia del aspirante. La realización de la unidad llena el ser íntegro del hombre iluminado. Ama de verdad a todos los hombres. No de un modo artificial o falso, sino porque es consciente de su parentesco con todos ellos. Que sean amigos o enemigos es cuestión decidida por la operación de la ley kármica, que los ponga en un lugar o en otro. Lo que es absolutamente cierto es que son todos hermanos y en un sentido más profundo son todos expresiones de la misma vida espiritual. Sean cuales sean los actos externos de los hombres, todos están íntimamente hermanados en su propio ser, incluso cuando se ofenden. Esta es desde luego una actitud posible para un adepto, posible total. Está simbolizada en la ascensión del Cristo crucificado. Veremos más adelante. Crucifixión y muerte son representaciones simbólicas de la disolución de la yoidad separada y simbolizan la elevación de la conciencia por encima de todas las ilusiones y los errores consecuentes de los cuales es víctima la humanidad. Jesús nos ofrece su sermón desde esa altura espiritual. La paternidad de Dios y la fraternidad del hombre no son meras enseñanzas teológicas, son verdades vitales y dinámicas, concernientes a la unidad de la vida. Son, en realidad, una misma verdad manifestada en dos principios gemelos. El sol, como símbolo de la eterna benevolencia, resplandece sobre todos, y la lluvia de la gracia espiritual cae por igual sobre justos e injustos. Sobre esta verdad única se basa la conducta aconsejada por Jesús en su sermón, que sigue diciendo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos, que son los que se dedicaban al comercio en aquellos tiempos? Aquí Jesús apela a cierta medida de razón para aclarar más su elevado ideal. Muestra que el progreso depende de superar el nivel de conducta que se espera de los que todavía no han despertado espiritualmente, los publicanos.
Únicamente pueden adoptar el consejo de amor mutuo quienes han alcanzado cierta medida de armonía interna, de sinceridad y de desinterés. Pues sin estas cosas, el egocentrismo y la autoprotección siguen ocupando una zona demasiado amplia y escasamente dejan campo para el interés por los demás y menos aún para amarlos. Y sigue diciendo Jesús, y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Se recomienda aquí el reconocimiento y la cortesía con todos los hombres de cualquier grado y en cualquier estado de culpa o inocencia. El trato amable, el trato respetuoso, la cortesía, las palabras bondadosas. El mismo reconocimiento y atención que se otorga a los de posición buena o elevada en la comunidad debe otorgarse a todos, altos o bajos, santos o pecadores. La verdadera fraternidad es una realización interna que se expresa externamente a todos. Vosotros, pues, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Tanto los rituales de los antiguos misterios como los de los tiempos modernos derivados de aquellos señalan a los neófitos, a los aspirantes, cuál es el destino de todos los hombres, la perfección en lo humano, porque ya hemos visto que luego hay periodos superhumanos. Y los exhortan a obrar de tal modo en el presente que apresuren el cumplimiento de este destino. Jesús habla por experiencia directa de la absoluta identidad, del principio vital en todos los seres. Mientras salían de sus labios estas palabras y las recogían los oídos y las mentes de sus extasiados oyentes, Jesús permanecía firme en lo eterno y consciente de la unidad espiritual de todo el universo. La realización de esta verdad otorgaba a sus palabras no solo luz para las mentes, sino un fuego y una convicción nacidos de su propio conocimiento interior. Podemos visualizar meditativamente la escena. Jesús vestido de blanco, de pie, con una gran dignidad, rayana en majestad, lleno del Espíritu. La muchedumbre no aparta de él la mirada, mientras sus amigos más cercanos, sus discípulos y aspirantes al discipulado, escuchan la voz que habla como ningún hombre habló jamás. También Buda habló y otros también. Las cortas y sencillas frases pronunciadas por esa voz bellamente modulada penetran a través de los oídos corporales y las mentes mundanas y tocan los aspectos más divinos de la conciencia humana. Aunque las enseñanzas que da Jesús son de difícil aplicación en las experiencias de la vida mundana, mientras Él las enuncia, parecen fáciles de entender, y todos los que se encuentran en un elevado estado las hallan ciertas y evidentes. De esta manera Jesús, el Maestro de hombres, revela el corazón mismo de la verdad. Esa verdad es que todos los hombres formamos una unidad en nuestra esencia más íntima. Y aquí terminamos nuestra exposición del día de hoy. Continuaremos en el archivo número 8 con estas enseñanzas que, como hemos podido ver,
nos están dando verdaderas pautas para nuestra propia transformación. Ahora tenemos un ratito para si queréis hacer preguntas. Victoria ha levantado la mano. Tenéis que abre el micro ahora, Victoria. Sí, solamente quería hacer un comentario porque ha habido una frase que me ha llamado mucho la atención, que es la desintegración de la yoidad, ¿no? Entonces, cuando nos defendemos, lo que estamos haciendo, en vez de desintegrar la yoidad, es reforzar la yoidad. Exactamente. Entonces, ahí está el kit de la cuestión, comprender que no somos la yoidad. Bueno, que eso... La yoidad es, bueno, el conjunto de los trajes para poder hacer el proceso de la evolución. Pero claro, como nos hemos situado en que somos esto, llevamos centurias de cientos de encarnaciones, me refiero, ¿no? Pero todo lo que ha sucedido a lo largo de estas cientos de encarnaciones era necesario para llegar hasta aquí del proceso evolutivo. Y ahora hemos de transformarlo, porque ahora lo que nos ha servido para llegar hasta aquí se convierte en una carga, en un obstáculo. Hay que transformarlo. Es como si llevásemos la barquilla del globo llena de sacos que son el lastre. No podemos elevarnos si no nos deshacemos del lastre. Los sacos de arena que se cuelgan, ¿no? Entonces, ¿qué es el lastre? Pues el lastre es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí, que son los rasgos egoístas y separativos de nuestra personalidad. Solamente era eso. Gracias, Victoria. José. Esta es la parte más difícil de todo esto, ¿no? Darnos cuenta de que hemos estado viviendo hasta ahora con errores de concepto. Y pensamos que yo soy el que tengo, que yo. Y hasta que no eliminemos eso, no avanzamos. Y igual que hiciste, dijiste uno de los escalones de la escala de oro. Faltó uno que está 2 escalones más abajo, que es valor para soportar las injusticias personales. Sí. Bien difícil. Bien difícil. Y tiene que ver con toda la exposición, ¿verdad? Es el último paso casi de este proceso para poder avanzar de verdad. Gracias, Clarisa. A vosotros. María José, ¿abres el micro, por favor? Sí, perdón, buenas tardes. Hola. Clarisa, yo quería saber un poco la diferencia entre cómo ser asertivo y trabajar esa yoidad. Porque a veces yo siento que entran en contraposición estos dos conceptos. ¿Te parece? ¿A qué exactamente cuando decimos ser asertivo? Defínelo. Sí, decir lo que pienso, lo que siento en un determinado momento, por no entrar en conflicto con la otra persona, pues callarse y no entrar en el conflicto. Entonces dejo de ser asertiva, porque no estoy yo siendo yo misma y diciendo lo que realmente siento y pienso. Bueno, tú tienes la libertad de pensar y de sentir, ciertamente, ¿verdad? Eso no queda restringido, excepto por tu propia comprensión y los cambios que tú hagas en ti misma. Esa libertad de pensar y sentir no te la puede restringir nadie. Ahora, cuando esa libertad de pensar y sentir la podemos traducir en palabras y acciones, y esas palabras y acciones pueden resultar en conflicto, hemos de tener el discernimiento para verlo. Hemos de saber si es oportuno, si es el momento adecuado.
Y sobre todo, si lo que vayamos a decir, lo vamos a decir con las palabras correctas, con las palabras edificantes, constructivas, amables, porque uno puede decir algo que no le parece bien, que no le parece correcto, y lo puede decir de una manera no ofensiva, no molestando. Que el otro se puede molestar también, incluso así, ¿eh? Pero uno debe de cuidar de no ser él el que moleste. O lo puede decir, o lo podemos decir desde un estado de enfado, con lo cual no solamente son las palabras que decimos, sino que además está la vibración del enfado. Para el que va a recibir las palabras, va a recibir las palabras y la vibración. Y con esa vibración podemos estar alimentando una retroalimentación que se puede convertir en un conflicto mutuo. Entonces, todas estas cosas debemos conocerlas. Ser asertivo y decir la verdad puede ser necesario en un momento determinado, pero puede ser completamente contrario a lo oportuno en otro momento determinado. Debemos de saberlo discernir. No siempre es necesario decir lo que yo pienso. No siempre es necesario decir lo que yo siento. Debemos discernir mucho y cada vez más, porque en ese discernir está la clave de todo comportamiento que va a resultar de ello. Cada vez el discernimiento se ha de ampliar a grados más y más grandes. Discernir es ver claro, ver con claridad qué es lo que está sucediendo y qué es lo que hay que hacer o no hacer, decir o no decir, etcétera, etcétera. Ahí está la clave. Quisiera ampliar un poquito. ¿Sí? Yo a veces, llego al extremo de decirme, bueno, no sé si es un extremo, pero decir, no puedo pedirle pera al olmo. Aunque el olmo quisiera darme pera, no podría dármela. Entonces lo dejo tal cual, pero eso también a mí por dentro me crea como decir, no termino de expresar lo que realmente pienso. Y, esta situación se sucede a menudo, entonces no sé si estoy haciendo bien en decir, me planto y lo digo y te lo explico como yo creo que es, o me callo porque no haya conflicto y... Cada uno de nosotros conoce un poco, no mucho del todo, porque no nos conocemos a nosotros mismos y por lo tanto es imposible que conozcamos a quienes están con nosotros, forman parte de nuestro núcleo familiar, que es donde mayormente se suelen dar estas situaciones que estás exponiendo, ¿no? Pero tú has dicho algo que es importante, no se pueden pedir peras al olmo. Es que no se han de esperar peras cuando tenemos un olmo. No, hay que esperarlas. Y si uno comprende y no espera, no va a tener conflicto. El que espera, desespera. No hay que esperar nada. Hay que saber qué es lo que tiene uno, qué es lo que tiene uno en sí mismo y qué es lo que tiene uno en el propio núcleo familiar. Tenemos personas de diferentes edades internas. Posiblemente sean personas con diferentes edades internas, evolutivamente hablando, con sus caracteres que los han formado por todos los procesos por los que han ido pasando de vida en vida. Pero esto que estamos hablando, que parece que sea solamente para María José, es para todos, porque esta es la vida de todas las casas y de todas las familias y de todas las situaciones. Entonces, todos debemos de aprender a conocernos a nosotros mismos para poder conocer a los que están con nosotros para empezar. El que no se conoce a sí mismo no puede conocer a nadie. Y eso genera conflictos sin ningún género de duda.
Cuando uno conoce cada vez más la naturaleza humana, el proceso de la evolución, las leyes, y entonces tiene claro qué es lo que yo tengo en casa, en el núcleo familiar. Situaciones kármicas, familia de karma. En el pasado fuimos juntos a hacer cosas y ahora nos toca pasar juntos otras cosas para disolver cuestiones kármicas, con los padres, con los hijos, con los hermanos, con el largo, etcétera, ¿no? Y entonces uno tiene que situarse y decir, bueno, esto lo tengo que resolver yo en mí, no tengo que resolverlos a ellos, que ellos cambien para que yo esté cómodo, esté cómoda y que no me molesten más y que me entiendan. No, no, no se trata de esto. Los que estamos aquí, y ahora me dirijo a los que estamos oyendo, porque desde luego los que no se han pinchado hoy aquí no pueden escuchar estas palabras, pero los que estamos aquí somos los que debemos desarrollar la comprensión hacia todos los demás. Comprender a todos los demás. ¿Por qué cada quien actúa como lo hace? ¿Por qué cada quien piensa como lo hace y habla como lo hace? No quiere decir justificar. Comprender es comprender. Justificar es, bueno, que ya está bien y que tal y tal. Y aquí no tratamos ni de bien ni de mal. Es lo que hay. Las personas están en su propio momento evolutivo y no pueden hacer otra cosa más que la que están haciendo. Hoy. Mañana quizás, pero hoy. Y como siempre es ahora, porque no hay otra cosa más que ahora, el instante que ya ha pasado no lo podemos atrapar, ya pasó. Y el instante que todavía no ha llegado no está aquí. Solamente este instante con el que podemos hacer algo. Y en nuestra vida cotidiana es esto. La vida de cada día nos presenta grandes oportunidades para conocernos a nosotros mismos y por ese medio conocer a todos los que nos rodean y comprender a los que nos rodean, comprender la vida, comprender los procesos, etc. No hay otra. Muchas gracias, Clarisa. La asertividad no es poder decir todo lo que uno quiere, es poder decir aquello que debe de decirse de la mejor manera. Lo que debe decirse de la mejor manera. Palabras que edifiquen, palabras que ennoblezcan, palabras que construyan, palabras amables. Si uno alimenta el enfado, lo que va a compartir va a ser el enfado. Gracias, María José. ¿Patricia? Sí. Hay una expresión de... Hay dos Patricias. No. Primero, Patricia honrado. Ahora es que no lo veía entero. Sí. Pensaba este tema de disolver la yoidad, ¿no? De destruirla, me trajo a pensar en el camino de la renuncia. El renunciar a uno mismo en ese momento en que uno quiere eso que viene de nuestro interior, que quiere imponerse, ¿no? Y aprovechar este encuentro con el otro, que a veces es en nuestra misma familia, que como estamos diciendo es karma y por algo estamos ahí, para conocerme a mí mismo y para tener esta oportunidad inclusive de renunciar a esta imposición que quiero tener sobre el otro, ¿no? Como domar un caballo que tiene su propia voluntad y que se quiere imponer desde el cariño, ¿no? Y desde el buen trato. No, pensé en esto, en también el camino de renunciar a esto que soy como un modo de poder ir de a poco dominando a mí misma y que esto sea por propia voluntad y no por imposición, ¿verdad? Esto me vino esta idea de la renuncia a mí misma. A ver, cuando hablamos de la renuncia, es que hablamos de la renuncia de todos nuestros aspectos inferiores. Uh-huh. Y cuando se renuncia de los aspectos inferiores de nuestra naturaleza personal, lo que aparecen son los aspectos superiores, que es nuestra verdadera naturaleza. En realidad, ¿quién podría llamarle a eso renunciar a algo? Como, es que estoy renunciando a mí mismo. Fijaros,
En realidad, estamos hablando de la renuncia de lo inferior en nosotros. Y lo superior aparecerá, emergerá, porque está ahí esperando que pueda salir, que pueda emerger y que podamos actuar desde nuestra verdadera naturaleza esencial. Gracias, Patricia. A ti. Hay otra mano por ahí, Emilce, y luego Patricia, y otra Patricia. Emilce, por favor. Sí, me parecía que me faltaba un poquito más. La cuestión es que a veces es difícil esto de las convivencias, ¿no? Pero a veces uno puede darse cuenta de las dinámicas que hay entre el ida y vuelta entre las personas. A veces el otro me dice algo, me contesta mal, yo me siento herido, y entonces le contesto algo, todo sin razonarlo, sin darnos cuenta de lo que pasa. Son dinámicas que suceden. Entonces, yo creo que nosotros en esta etapa lo que tenemos que hacer es mirarlas todas esas dinámicas y tratar de entenderlas. Tratar de entender también si lo que está saliendo de mí, lo que yo estoy sintiendo, proviene del aspecto más personal. Generalmente si hay enojo, si hay todas estas cosas, es porque nuestro yo personal está metido ahí. Y hay cosas que nosotros podemos hacer para propiciar ver, darnos cuenta. Y una de las cosas, por ejemplo, que aconseja ahí en cartas, en meditaciones diarias de Kathleen Bechay, no sé si se pronuncia así, pero el maestro KH dice que nos tomemos que hay que tomarse un tiempo, lo estoy diciendo en mis propias palabras. No te preocupes, bien. Hay que tomarse un tiempo para, dentro del día, para meditar, para ver las motivaciones que tenemos en nuestra acción, para planificar nuestra acción. Escribir también, escribir lo aconsejaba Krishnamurti, porque dice que escribir, él dice un diario, aunque sea un ratito cada día, como que aclara la mente. Uno descarga sus temas y aclara la mente. Bueno, eso, a veces uno no encuentra esos espacios, pero uno se tiene que crear esos espacios para poder mirar. Y eso ayuda, porque después en la convivencia uno por ahí, pero el otro me dijo eso porque se sintió herido, pero yo no quise decir esto, y uno puede aclarar y uno puede dialogar, y bueno, de acuerdo, por supuesto, como decías vos, Clarisa, a las edades de las almas, ¿no? Bueno. Pues es interesante el planteamiento que haces y es cierto que hay recomendaciones, ¿no? Esa de escribir, que es buena, antes de dormirse, hacer una revisión del día, etc. Bueno, todas esas son muy buenas y muy válidas y son recomendaciones de tiempos inmemoriales hechas por muchos seres, Krishnamurti y otros muchos. Incluso la Iglesia Católica recomienda esta práctica de revisión del día. Ahora bien, cuando uno hace la revisión del día, la está haciendo en tiempo diferido, ¿no es cierto? Lo que ya pasó. Y hay personas que dicen que están haciendo revisión del día desde hace 30 años. Y luego cuentan, dice, pero sigo igual. Y claro, sigue uno igual porque aparte de la revisión del día, que puede ser muy buena, hay que hacer otras prácticas que son muy, muy ampliamente recomendables. Yo aconsejo que cada uno se compre un buen freno.
Y diréis, ¿pero qué estás contando, Clarisa? Veamos. Siempre tenemos mucha prisa, todos corremos. Está el problema de la precipitación. El otro me dice y yo voy tan deprisa que respondo corriendito, corriendito, no vaya a ser que se me escape el tiempo. Y entonces la reacción dice uno, ostras, ya he dicho lo que no tenía que haber dicho. Entonces hay que comprarse un buen freno y andar despacio, no tener prisa. Inclusive ni cuando el otro dice, bueno, es que no me vas a contestar nada, que te estoy diciendo que tal y que cual y que no sé qué. El ajuste de la cámara hace que se me vea borrosa por unos segundos, porque me muevo. Entonces, uno tiene que aprender a no tener prisa. Aunque el otro esté diciendo, aunque el otro esté gritando, aunque el otro diga que quiere que le contestemos rapidito, que oye, que te he preguntado y no me dices. Y hay que aprender a decir, espérate un momento que tengo que reflexionar lo que te tengo que contestar. Esta es una práctica que se ha de producir en el instante, no en tiempo diferido. Porque luego ya, eso ya está hecho. Y lo que está hecho ya ha reforzado el mismo rol que está tan grabado. Pero cuando tomamos la costumbre de ir más despacio, de no tener prisa, que es una estructura mental que ya la estamos reeducando, entonces resulta que respiramos, estamos escuchando que el otro y estamos... A ver. Y entonces en ese tiempo, que es en tiempo real, está ocurriendo ahora, nos damos el tiempo de reflexión para saber si hemos de responder y qué hemos de responder o si no hemos de responder. Nos damos el tiempo para decir sí, si es que hemos de decir sí, esto ha salido en la presentación de esta tarde, y nos da el tiempo de saber si hemos de decir no, cuando hemos de decir no, y luego no sea en tiempo diferido, y luego en la reflexión de la noche digamos, mira, ya he dicho que sí a lo que tenía que haber dicho que no. Porque esto ha ocurrido montones de veces a todo el mundo. Entonces, ¿es bueno de escribir? Por supuestísimo. Es bueno reflexionar y antes de dormirnos, entrar en otro estado de meditación, de relajación, de armonía, de calma. Estupendo. Pero si aprendemos a trabajar en tiempo real, aquí y ahora, entonces no tendremos que rectificar ni arrepentirnos de tantas tonterías como a veces se nos escapan. Algunas pueden no generar mucho conflicto, pero a veces nuestra respuesta genera conflicto o alimenta. Tenemos que estar al tanto de esto. ¿Sí, Emilce? ¿O para todos? Gracias, gracias Clarisa. A vosotros. Patricia, la otra Patricia. Hola, buenas tardes a todos. Buenas. Dentro de lo que sería el problema del ser humano, creo que es el control a todo. Queremos controlar todas las cosas y sobre todo queremos que las otras personas hagan lo que nosotros queremos a nuestro antojo y a nuestra voluntad, sin saber que la voluntad y obviamente es de cada persona. Y a veces nos hacemos más permisivos y sobre todo no ponemos límites a las personas también. Y tenía otra pregunta, Clarisa. Yo leí en un libro que Hitler en su momento pues mató a muchos judíos, pero en ese libro decía que era una reencarnación de Jesucristo. ¿Es cierto? No, eso es una barbaridad como una catedral. Ok.
Ese era mi comentario, Clarisa. No, Muchas gracias. eso es una barbaridad. No sé qué libro es, pero ese ya lo puedes poner en el fuego si quieres. Pero más que de hacer, yo lo digo porque es una barbaridad, pero debes reflexionarlo tú, si es posible eso. Debes meditarlo tú, si es posible eso. No debemos leer cosas y creer porque lo dice un libro, porque lo dice alguien a quien se supone que es, bueno, un autor reconocidísimo, bueno, ni el Papa ni quien fuere, ni que, si se adjudica algo que dijo Jesús y no estuviese de acuerdo con la conciencia, también hay que decir, esto no puede haberlo dicho aquel que se supone que era Jesús el Cristo. Sí, uno debe de usar su discernimiento y descartar aquello que no esté conforme a la propia conciencia. Ok, gracias. José. ¿El micro? Sí, ya lo encontré. Me acordé que hace mucho tiempo yo había leído una expresión de Krishnamurti, o lo que le dijo el maestro a Krishnamurti, a los pies del maestro, que trato de acordarme siempre antes de hablar. Y si me lo permite, te voy a leer porque es un parrafito muy cortico. Que dice, no desees hablar, bien está hablar poco. Mejor aún es callar del todo, a menos de que estés perfectamente seguro de que lo que vas a decir es verdadero, bueno y útil. Antes de hablar, considera atentamente si lo que vas a decir reúne aquellos 3 requisitos. Si no los tiene, guarda silencio. Me ha gustado mucho eso. Pues mira, gracias José, y con estas palabras nos quedamos. Ya están casi cerca de las 8, vamos a cerrar la grabación. Gracias. Y con estas palabras nos quedamos hasta el próximo jueves, que continuaremos. Y ya